El día de hoy les voy a hablar de lo que fue el curso tomado que lleva por nombre Mecanizado Inteligente. Bien, ¿qué es el mecanizado inteligente? En el periodo actual, conocido como Industria 4.0, está realizando una transformación de lo que son las operaciones manuales a las digitales y tiene por importancia que todos los fabricantes del mundo están en búsqueda de una fabricación y un diseño digital. Los procesos previamente monitoreados y controlados por humanos ahora están siendo controlados y monitoreados por lo que son sensores y actuadores inteligentes en esta nueva generación de fabricación. El mecanizado inteligente lo podemos definir como el enfoque de mecanizado que utiliza sensores en los procesos y por medio de los cuales las máquinas o herramientas pueden percibir sus propios estados y el estado del entorno en que están operando. Y pueden también lo que es ejecutar actividades de arranque, control o finalización de dicha máquina. En otras palabras, las máquinas inteligentes son conscientes de sí mismas y pueden tomar decisiones eh, relacionadas con lo que son los procesos de fabricación y de esta manera también lograr lo que es una mayor calidad y productividad, e igualmente permitir lo que son decisiones más inteligentes. Eh, el mecanizado inteligente permitirá lo que es que la producción se vuelva cada vez más flexible y en primer lugar también reducir lo que es el tiempo de fabricación, que es algo muy importante para las empresas e industrias en general. Además, también permitirá hacer que estas operaciones remotas a través de lo que son robots e inclusive permitir detectar si una pieza se encuentra defectuosa o no. En base a esto permitirá pasar o no a la siguiente fase de fabricación. Esto dará un resultado que no tendremos que preocuparnos por fabricar piezas defectuosas, algo que sin duda tiene un enorme plus para lo que es la industria o empresa en general. Bien, ¿qué es máquina inteligente y qué sucede cuando le enseñamos a una computadora cómo aprender? Máquina inteligente es un tipo de dispositivo que integra lo que es tanto tecnología máquina a máquina como lo que es computación cognitiva e inteligencia artificial o aprendizaje automático, por ejemplo, que son los más comunes o más conocidos en nuestro entorno. Bien, esto lo que le permitirá es resolver problemas e inclusive tomar decisiones que se traducen en lo que son medidas concretas, es decir, lo más cercano a lo que es la capacidad de razonamiento humano. Estas pueden fabricarse tan inteligentes como el fabricante quiera, pero siempre va a tener la limitante de que tanto el hombre como las máquinas, de hecho, no pueden exceder lo que es la capacidad de recibir y procesar la información. ¿Qué sucede cuando le enseñamos a una computadora a aprender? Antes, si queríamos que un computador hiciera algo, lo que hacíamos era que le indicábamos en base a programación, lo cual consiste en lo que es especificar el más mínimo detalle de cada paso de lo que se quiere hacer para lograr un objetivo en sí. Esto es lo que hacíamos antes, pero el puede considerarse como el padre del aprendizaje automático. Arthur Samuel se hizo la gran pregunta de qué hacemos, cómo le enseñamos a una máquina a realizar una determinada acción si es algo que nosotros mismos no sabemos cómo realizar o no estamos muy seguros de cómo hacerlo.
Quizás uno de los primeros grandes éxitos del aprendizaje automático en el mercado fue Google, ya que demostró que era posible encontrar información usando un algoritmo informático, y este algoritmo está inspirado, claro, en lo que es el aprendizaje automático. Desde entonces ha habido muchos más éxitos, como por ejemplo el caso de Amazon y Netflix. Así, sabemos que las computadoras pueden aprender a hacer cosas que de pronto los humanos no sabemos hacer o las hacen mejor que nosotros. El aprendizaje profundo es un algoritmo inspirado en lo que es el cerebro humano y como resultado no tiene limitaciones teóricas en lo que se puede hacer o no. Cuantos más datos tiene y tiempo de cálculo es que mejor funciona. Este podría considerarse como el grado más alto de inteligencia artificial desarrollado hasta entonces, y inspirado o su base principal son las redes neuronales, que más adelante vamos a explicar en lo que son las técnicas de inteligencia artificial implementadas en lo que es el aprendizaje automático. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la evolución del mecanizado inteligente. Em, bueno, en la fase 1, que vemos que va de 1700 a 1900, durante esta fase lo que son las herramientas manuales se transformaron en herramientas mecánicas. Esta transformación se permitió mediante el uso de lo que son principios mecánicos, y el mecanizado se realizó de manera mucho más eficiente. Durante la fase 2, que va del 1900 al 2000, las herramientas manuales se transformaron en lo que son, eh, las herramientas basadas en principios mecánicos se transforman ahora en máquinas controladas digitalmente. Las condiciones restringidas y las funciones de rendimiento se dieron a la máquina para obtener lo que es la salida deseada. Esto permite múltiples funciones y una gran retroalimentación en cuanto a los procesos de corte. Esta puede ser considerada como la época o la fase de oro, en la cual es la era de la máquina CNC. Durante la fase 3, que va desde 2000 hasta la fecha, la transformación de la máquina CNC recién controlada, desarrollada en la fase 2, se da el cambio hacia lo que son los controles adaptativos a controles inteligentes en base a sensores, pero todo se daba en cuanto a la parte esa de sensores, entrando a lo que es la parte del aprendizaje automático. Bien, como mencioné anteriormente, ahora vamos a hablar de lo que son las, las técnicas de inteligencia artificial utilizadas en los sistemas de fabricación. Los sistemas basados en conocimiento, bien, estos son aquellos los cuales basan su solución en un problema del conocimiento, o sea, le dan solución a los problemas en base al conocimiento humano. Estos sistemas se basan tanto en imitar actividades propias de nosotros, los seres humanos, para dar solución a problemas utilizando para ello lo que es conocimiento declarativo, que son lo que son hechos sobre objetos, situaciones, etcétera, y también el conocimiento de control, que se trata de lo que es la información sobre el seguimiento de una acción en sí. Mientras operan y se adaptan a dominios dinámicos e inciertos, no están completamente especificados estos sistemas. Como les mencioné, ahora vamos a hablar de lo que son las redes neuronales, que es el corazón de lo que es el aprendizaje profundo, o también conocido como Deep Learning. Bien, una red neuronal es un modelo computacional ligeramente inspirado en lo que es el funcionamiento de nuestras neuronas. La jerarquía de una red neuronal está formada por capas o niveles, eh, siendo las primeras capas responsables de lo que es el conocimiento, eh, de,
de los detalles más específicos, mientras que las últimas capas detectan y reconocen patrones abstractos y generan lo que son resultados finales. Cuando una red neuronal artificial está conformada por varias capas o múltiples capas, se le conoce como red neuronal profunda, otro término por el cual nos referimos a lo que es deep learning o aprendizaje profundo. Bien, en cuanto a la lógica difusa, podemos mencionar que es una rama de la inteligencia artificial que permite a una computadora analizar la información del mundo real en una escala entre lo falso y lo verdadero. Manipula lo que son conceptos vagos como por ejemplo caliente o húmedo y permite que los ingenieros puedan construir dispositivos que juzgan la información esta que es difícil de definir. Los algoritmos genéticos tenemos que estos utilizan lo que son las ideas genetistas, que lo que son las poblaciones de las poblaciones para resolver problemas complejos de optimización global. Dentro del racionamiento basado en casos, podemos decir que el componente inteligente del sistema contiene lo que es un historial pasado y las soluciones exitosas realizadas o aplicadas con anterioridad. Los problemas futuros pueden entonces ser considerados por analogía con estos casos pasados para localizar rápidamente el tipo de soluciones más prometedoras basándonos en las en las soluciones antes realizadas y que fueron exitosas. Bien, ahora vamos a hablar de lo que son sensores utilizados para implementar el mecanizado inteligente. Bien, primero podemos decir que un sensor es aquel dispositivo que detecta o mide una propiedad física y la registra e indica o responde de otro modo a ella. Primero hablaremos de lo que son los sensores acústicos. Estos se encargan de convertir el sonido en una señal eléctrica. Ejemplo de estos tenemos lo que son los micrófonos. Bien, en el micrófono el sonido se convierte primero en movimiento mecánico por medio de un diafragma. Entonces, el movimiento del tono del sonido se convierte entonces en lo que es una señal eléctrica. En fabricación, los micrófonos los podemos utilizar para, por lo menos, podría ser monitorear el rendimiento de una máquina, ya que la grabación de estos audios podría utilizarse para detectar si una pieza o herramienta está gastada o no. Otros sensores utilizados en mecanizado inteligente son los sensores térmicos. Bien, estos sensores térmicos se utilizan para medir la temperatura o una diferencia de temperatura. Un ejemplo de esta clase de sensor es lo que son los termómetros, que son utilizados ya sea tanto en medicina como en la parte industrial. En la parte industrial podemos utilizarlo para medir lo que es la temperatura de las herramientas de cortes, ya que es muy importante monitorear estas porque esto ayuda a regular lo que es el flujo del refrigerante. Bien, otro sensor mencionado son los sensores mecánicos. Estos sensores magnéticos, se utilizan para detectar lo que son campos magnéticos, va la redundancia. En general, estos utilizan tensión eléctrica para detectar lo que es campos magnéticos. Un ejemplo de categoría de estos sensores son los sensores microelectromecánicos, que se encargan de medir pequeños campos magnéticos. Estos sensores también se pueden utilizar para detectar lo que es corrosión en una pieza de algún proceso de fabricación.
los sensores ópticos se utilizan para detectar lo que es la luz. Un ejemplo de esto son los fotodetectores. Un ejemplo de sensor óptico, para un ejemplo de la utilización de estos sensores es en la fabricación de televisiones. Los sensores ópticos se utilizan generalmente para inspeccionar lo que es la calidad del producto ya terminado. Otro lugar en que se utilizan eh, los sensores es para detectar herramientas rotas. ¿Cómo se hace esto? Bien, antes de que se ejecute un programa de máquina, queremos asegurarnos de que no vamos a fabricar piezas de desecho o defectuosas cuando las máquinas se encuentran las máquinas se encuentran fabricando cientos o inclusive miles de piezas. Para esto el sensor verifica que la pieza se encuentre presente y que no esté o que no presente algún signo de que pueda romperse antes de que la máquina empiece a funcionar, ya que con esto se perdería mucho material y las piezas saldrían para descarte. El sensor lo que hace es comunicar la máquina con, con la pieza, y con esto nos indica si la misma está apta o no para su utilización. Bien, perdón. En el procesamiento de señales tenemos que recalcar que aquí son las señales obtenidas ya por los sensores antes mencionados. Eh, Antes de entender el concepto, primero debemos entender cómo es el término de señal en lo que es un mecanismo inteligente. Bien, aquí podemos definir una señal como una cantidad física, ya sea temperatura, sonido, etcétera, que varía en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, consideremos una red de teléfono, nuestro teléfono inteligente, el cual tiene la barrita de la señal. Entonces, entre más fuerte es la señal, la misma presenta más rayitas. Creo que son 5 rayitas que presentan los teléfonos. Entonces, entre más baja es la misma, solo presenta una rayita. Esto es lo que hacemos, es describir como la fuerza que tiene la red telefónica, que la misma es una señal. La señal también se pueden representar de diferentes formas, ya sean barras, curvas, ondas, etc. El procesamiento de señal lo podemos definir como todas aquellas actividades, ya sea filtrado, limpieza de la señal, de lo que es el ruido, de interferencia, etcétera, que deben llevarse a cabo para convertir la señal recogida en una fuente de información que podría ser utilizada posteriormente para tomar decisiones inteligentes. Esto podría incluir lo que es la limpieza de, de la señal inicial recolectada para eliminar el ruido, como mencioné, y además analizar estos datos posteriormente y convertirlos en una información procesable. Bien, transformar datos en información. Necesitamos tres componentes principales, como vemos en la diapositiva, para realizar esto, para habilitar lo que es un marco de fabricación inteligente. Primero, los sensores, los cuales son los encargados de recoger los datos. En segundo lugar, tenemos el sistema de adquisición y gestión de datos, que se va a encargar de procesar y almacenar estos datos. En tercer lugar, tenemos lo que es el aprendizaje automático y el componente de descubrimiento del conocimiento para procesar lo que son estos datos almacenados. El aprendizaje automático se centra en el desarrollo de lo que son los modelos computacionales que pueden enseñarse a sí mismos a aprender patrones o modelos a partir de lo que son datos existentes, y utilizar lo que son modelos aprendidos cuando se exponen a lo que son nuevos datos. Los sistemas de aprendizaje automático buscan principalmente lo que es
o sea, buscan aprender en base a los datos ya obtenidos. O sea, en cuanto más datos o más referencias tengan estos sistemas de aprendizaje automático, mejor va a ser su desempeño. Van a utilizar patrones para hacer predicciones o recomendaciones a la luz de estos nuevos datos. Bien, usos prácticos y futuros del mecanizado inteligente. En cuanto a los usos prácticos, podemos mencionar algo sumamente importante para nosotros en el ámbito de la biomédica y en el ámbito de la medicina en general, es que la aplicación de este mecanismo inteligente a través de aprendizaje automático permitiría eh, predecir lo que son mantenimientos y reparaciones. El aprendizaje automático se puede utilizar para predecir lo que son estos tiempos de mantenimiento, reparación de máquinas según el patrón de usuario, según fabricante, y además también podrían utilizarse para aumentar lo que es el rendimiento de producción de las mismas. Como sabemos bien, nosotros en el ámbito de la biomédica, cuántos equipos se encuentran que no se le da el mantenimiento adecuado, ya sea preventivo o correctivo. Entonces, ¿cuántos equipos podrían mantenerse en mejor estado? Podría alargarse su vida útil si ellos mismos pudieran indicar cuándo es el tiempo de que se realice un mantenimiento, cuándo es el tiempo de que se realice una reparación. Por eso considero que es uno de los puntos eh, muy importantes que, que quiero mencionar en cuanto a este curso, que veo que puede ser utilizado para el ámbito de la biomédica, que siento que es algo que va a llegar tarde o temprano, pero mientras eso lo considero algo que va a ser muy prometedor para nuestro campo. En cuanto al futuro del mecanizado inteligente, eh, podemos mencionar lo que es la tecnología de visión. ¿Por qué la tecnología de visión? Bueno, esto principalmente lo que hace es combinar cámaras de alta definición con software para identificar lo que son objetos geométricos complejos, ya sea en cuanto a que se encuentran en condiciones variables o adversas. Y también podemos mencionar que los avances en la tecnología de visión van a ayudar a solucionar, a realizar soluciones inteligentes, por lo menos en cuanto a la recolección de contenedores robóticos. Vemos objetos geométricos diferentes siendo reconocidos eh, por un efector extremo robótico y colocados en un transportador. Entonces todo esto se realiza gracias a lo que es la tecnología de visión. En cuanto a lo que es el mecanizado inteligente, y bueno, también podría traerlo de nuevo al tema de lo que es biomédica y de los equipos vistos en el área médica, es que por lo menos si un sistema identifica piezas defectuosas, ahora no solamente va a predecir lo que es su periodo de mantenimiento y reparación, sino también que este sistema sea capaz de detectar cuáles piezas están defectuosas y que no son conformes, pues, y que solo permitir que estas piezas, eh, o sea, saber que estas piezas no están en óptimas condiciones y al mismo indicar que, que esa pieza es la que hay que cambiar o sea, directa. O sea, obvio que ahorita mismo sí hay equipos que lo indican a través de, de claves, a través de códigos, de por lo menos error F1 indica que la parte que está defectuosa es esta, pero que logremos a través del mecanismo inteligente indicarle al personal que la pieza que se encuentra desgastada es esta, la pieza que está próxima a dañarse es esta. Sería algo muy prometedor para el ámbito en general
de la medicina y claro, de la mano también la biomédica. Muchas gracias.